Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados en el Salmo 51, para la meditación de la palabra de Dios. Misericordia quiero y no sacrificios, dice el Señor, tomando en la profecía de Oseas, que invita a su pueblo. Vamos, volvamos al Señor. Alabamos al Señor por su misericordia, que ha tenido compasión de su pueblo por sus pecados, su desobediencia, por atender a su propia conciencia con suma negligencia. Y eso ha sucedido en todos los tiempos, en tiempos de Jesús. Lo dice también en la misericordia con el evangelista San Lucas, por excelencia, como historiador, investigador y médico, observante de la palabra de Dios y caminante con Pablo, pilar de la iglesia, y que ha dejado para la iglesia un testimonio que la doctrina, la santa doctrina, en su cátedra magistral, ha congregado en estos tres pasajes del Salmo 51, del profeta Oseas en el capítulo 6, versículos 1 al 6, y en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículos 19 al 24, en los que, del 9 al 14, en los que deja entrever que es la misericordia el hilo conductor en la oración, como el voto que confiadamente en Dios todo cristiano ha de hacer, como lo hacía en el pueblo de Israel, ya no con sacrificios de animales, ya no con holocaustos ni con sangre, sino con oración. En el apostolado, que en gracia de Dios hemos, con el bautismo, tenido en gracia de Dios, no por mérito propio, ni por un logro propio, ni por un título propio que nos dé la sociedad. Eso nos quiere convocar a meditar la palabra de Dios hoy, intencionadamente la Santa Iglesia, pero que siempre en Jesús, pensando en la salvación y en el Espíritu Santo con su amor infinito del Padre Creador, quiere hacernos sus amigos, cercanos, todos como hermanos. Vamos entonces, que nos permita el Espíritu Santo, rogamos a Él, acontezca en nuestros corazones para que haya una sintonía plena en amor, misericordia y compasión humana para saber valorar lo que la Sagrada Escritura nos trae hoy. En el profeta Oseas, en el capítulo 6, versículos 1 al 11, Israel habla de volverse al Señor. Vengan todos y volvámonos al Señor. Él nos destrozó, pero también nos sanará. Nos hirió, pero también nos curará. En un momento nos devolverá la salud, nos levantará para vivir delante de Él. Esforcémonos por conocer al Señor. El Señor vendrá a nosotros, tan cierto como que sale el sol, tan cierto como que la lluvia riega la tierra en otoño y primavera. La respuesta del Señor,
Dice el Señor, ¿qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? El amor que ustedes me tienen es como la niebla de la mañana, como el rocío de madrugada que temprano desaparece. Por eso los he despedazado mediante los profetas, por medio de mi mensaje los he matado. Mi justicia brota como la luz. Lo que quiero de ustedes es que me amen y no que me hagan sacrificios, que me reconozcan como Dios y no que me ofrezcan holocaustos. Pero mi pueblo, lo mismo que Adán, ha faltado a mi alianza y ha sido infiel. Galaad es una ciudad de malhechores, toda llena de huellas de sangre. Los sacerdotes son una pandilla de ladrones, puestos al acecho de la gente, asesinan y cometen infamias. En el camino de Siquem. En Israel he visto cosas horribles. Efraín se ha prostituido. Israel se ha contaminado, y aún para ti, Judá, ya he señalado el día de tu castigo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el Salmo 51, misericordia quiero y no sacrificios. Oh Dios, ten compasión de mí. Del maestro de coro, Salmo de David, después que el profeta Natán lo reprendió por haber cometido adulterio con Betsabé. Por tu amor, oh Dios, ten compasión de mí. Por tu gran ternura borra mis culpas. Lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde, mi pecado no se borra de mi mente. Contra ti he pecado y solo contra ti, haciendo lo malo, lo que tú condenas, por eso tu sentencia es justa, irreprochable tu juicio. Misericordia quiero y no sacrificios. En verdad soy malo desde que nací, soy pecador desde el seno de mi madre. En verdad tú amas al corazón sincero y en lo último me has dado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Lléname de gozo y alegría. Alégrame de nuevo, aunque me has quebrantado. Aleja de tu vista mis pecados y borra todas mis maldades. Misericordia quiero y no sacrificios. Oh Dios, pon en mí un corazón limpio, dame un espíritu nuevo y fiel. No me apartes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Hazme sentir de nuevo el gozo de tu salvación. Sosténme con tu espíritu generoso, para que yo enseñe a los rebeldes tus caminos y los pecadores se vuelvan a ti. Líbrame de cometer homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, y anunciaré con cantos que tú eres justo. Misericordia quiero y no sacrificios. Señor, abre mis labios, y con mis labios te cantaré alabanzas, pues tú no quieres ofrendas ni holocaustos. Yo te los daría, pero no es lo que te agrada. Las ofrendas a Dios son un espíritu dolido. Tú no desprecias, oh Dios, un corazón hecho pedazos. Haz bien a Sión por tu buena voluntad. Vuelve a levantar los muros de Jerusalén. Entonces aceptarán los sacrificios requeridos, las ofrendas y los holocaustos. Entonces se ofrecerán becerros sobre tu altar. Misericordia quiero y no sacrificios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 18, entre los versículos 9
y 14. La parábola del fariseo y el cobrador de impuestos. Jesús contó esta otra parábola para algunos que, seguros de sí mismos, por considerarse justos, despreciaban a los demás. 2 hombres fueron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro era uno de esos que cobran impuestos para Roma. El fariseo de pie oraba así: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, malvados y adúlteros, ni como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces a la semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. Pero el cobrador de impuestos se quedó a cierta distancia y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este cobrador de impuestos volvió a su casa ya justo, pero el fariseo no, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, hablando de Dios y Dencias, esa sintonía que en modo, tiempo y lugar acontece en gracia de Dios, revisitando pasajes del Antiguo Testamento en la profecía de Oseas y en un nivel intermedio en los cánticos de David, luego de su infidelidad a Dios como rey, tomando a Betsabé, la mujer de Urías. ¿Cuál de los dos habrá sido más responsable de esa culpa? ¿Cuál de los dos habrá cometido un pecado más ignominioso a los ojos de Dios? ¿Cuál de los dos, un rey y un plebeyo, respectivamente, se hacen indignos de la gracia de Dios, como acontecía en épocas de Jesús, según el evangelista San Lucas? Otro episodio que muestra de la diosidencia por la misericordia 2 extremos. Pecadores, pero uno que no lo reconoce, porque no conoce el pecado desde afuera, desde las periferias, desde el otro, sino desde sí mismo, que es idolatría. En esa vanagloria lo ve todo justo acorde a la ley mosaica, a lo escrito, a lo literal, los preceptos, el ritual y el cumplimiento con lo mínimo que se manda para ser justificado, ser justo, recto, limpio, que es la pulcritud, la limpieza, la higiene. De ahí las cualidades del evangelista San Lucas para ver esos detalles de qué es salud del cuerpo, qué es salud de la mente, pero ya con Pablo aprendiendo qué es salud del alma, que es la que muestra este otro personaje del cual se vale Jesús en la metáfora para explicar cómo es esto de la voluntad humana, de la inteligencia humana y las actitudes humanas puestas al servicio de Dios o en contra de Dios o a favor de otros dioses. Y este publicano, cobrador de impuestos, siendo reconocido pecador por ser enemigo del pueblo judío más cercano a Roma, en un limbo, como ya se ha visto con Mateo, también recaudador de impuestos, por el mismo evangelista y por otros evangelistas que referían cuando Jesús, con su mirada, le dice: Leví, sígueme. Y deja todo en el armario, ahí en el armador, en el
en la mesa de cobros de impuestos y sigue a Jesús. También Zaqueo, que lo baja el sicomoro de la zona de confort, que tenía sus riquezas y hace una fiesta, una cena con publicanos, pecadores, paganos, para congraciarse con Cristo y repartir lo que había recaudado de forma ilícita o de forma contra los intereses del pueblo judío y la forma religiosa de hacer sus prácticas. Y ahí vienen las prácticas también de lo político, los dos poderes, que dan un estatus en la sociedad. Entonces, en esas narrativas, la diosidencia que se marca, porque son acontecimientos unos, como el caso de David, como fue el caso del profeta Oseas en la antigüedad, y como fue el caso de Jesús en esa forma de enseñar. Como sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, maestro y profeta, como segunda persona de la Sagrada Familia, en verdad y en espíritu, declarando lo que es justicia divina. Y se vale dos situaciones para comparar, en el camino de Dios y contrario al camino de Dios. Siempre queda en el proceso un intermedio, y es porque Jesús siempre ha declarado en su palabra que quien no está con Cristo está contra Cristo, y quien no recoge con Cristo desparrama, que no se puede servir a Dios y al dinero. O sea, hay que tener decisión, y en eso el Maestro siempre ha sido, porque sigue vivo en nuestros corazones, en nuestra alma, en nuestra mente, muy claro, muy preciso, muy directo. Que se incomode el que se incomode, que se indisponga el que se indisponga, y que se ensoberbezca el que se ensoberbezca. Dicho en nuestro algoritmo popular, al que le caiga el guante, que se lo chante. Pero es una manera de enseñar única, por tanto sencilla y universal. De esta enseñanza del Evangelio invita a la conversión. Cada quien va descubriendo desde que nace. Meditamos en estos días en Gracia de Dios las 3 vidas, según decía Pedro Justo Berrío, luego de la gestación, el nacimiento biológico, natural, material, se es cuerpo, y empieza el crecimiento a vez que material, orgánico y natural, intelectual, el entendimiento, el conocimiento, el uso de la razón, como en un segundo nivel, y ya entra en la vida espiritual con el bautismo. Pequeñitos se bautizaban, en otras iglesias se bautizan ya adultos, que entran con más conciencia, eso es lo que se dice. En el precepto cristiano, siguiendo de la tradición judía, lo declaraba Pablo en algunos momentos, la circuncisión, las prácticas que vinculaban con la iglesia, como cuando presenta a nuestro Señor José y Nuestra Señora María al niño Jesús en el templo, pequeñito. Cuando ya sale de brazos de madre, a los 12 años ya empieza a ser mayorcito y se va con el padre, pero ya el niño empieza a tomar autonomía y ahí es cuando se va del lado del padre y de la madre, se extravía y aparece en el templo, que invita al alma. Meditando en la Anunciación de María, que estamos en la novena, hoy por el tercer día, ese episodio llega allí
en gracia del Espíritu Santo, al corazón de su servidor, amigo y hermano, tratando de ver que al tercer día de la búsqueda está allí en el corazón, como también muestra la palabra de Dios hoy, que al tercer día de la oración se ven frutos en los diversos rituales que se manifiestan en las profecías. Jonás, al salir del cetáceo, es con la resurrección de Cristo. Y hay una prefiguración también ahí en Oseas, como el tercer día de dolor, de encierro por el pecado, de penumbra, que es lo que queda en la conciencia, que ese es el tercer nivel de la vida espiritual ya para pasar a la vida eterna, habiendo madurado toda una vida. Y es en el alma, queda ese registro. Y se habla de los antecesores, y en la salud del alma se va replegando en las futuras generaciones. No en vano se pedía mucho a Dios que no castigara a las futuras generaciones. Y eso desde una comprensión más que lógica, desde una experiencia de vida, quien lo haya podido vivenciar, o por testimonio de otros seres amados, o por narrativas diversas en la Sagrada Escritura, esa información que está en el alma, en la mente, en el cuerpo de un ser, cuando se entra en la relación sexuada, en la relación de pareja, más que esa relación carnal, hay un intercambio de información. Llega allí, en el proceso de gestación, la información que trae cada ser en la mente, en el alma, en el cuerpo. Entonces, si trae la angustia del pecado, la frustración por el daño, por el engaño, por haber hecho una falta, eso ha de incidir en esa cocreación de la criatura que está en proceso de gestación. Lo mismo que cuando va viviendo la información que se le transmite a la criatura, estando ahí en el vientre de la madre, la emoción, la agresión, la maldición, todo eso que caracteriza las actitudes humanas, el comportamiento humano, las prácticas humanas, se ven reflejados. Entonces, ya cuando se es adulto y se está en una misma perspectiva, todos buscamos y ya tratando de seguir a Dios, en Cristo Jesús, la salvación, y por gracia del Espíritu Santo. Si no, no estaríamos por la fe en esta pesquisa, en esta investigación, en esta peregrinación del día a día. Pero cada ser siendo es único, universalmente irrepetible ante Dios. Somos todas almas, esposas, como iglesia, empezando por María Santísima. Y hay unas almas ya en el reino de los cielos, otra en transición, almas del purgatorio, y las que estamos ya en la tierra. Todas nos congregamos en la Eucaristía, previo los actos del bautismo, la comunión, la confesión. Pero se debe llegar con plena conciencia de todo el proceso, lo más que recuerden la memoria desde antes, como ha venido haciéndose con la palabra de Dios en la hora santa con Pedro Justo Berrío, sanación por etapas, sanando desde niño en el vientre de la madre incluso, que aún se recuerda, la primera infancia y la adolescencia. Ya vendrá la adolescencia, la juventud, son como 4 etapas, ya la juventud y el ser mayor, ser adulto. Pero uno podría pensar niño, joven y adulto, 3 etapas de la vida, lo que más recuerde. Porque cuando se va a hablar de
el demonio siempre está dentro, está afuera y está obrando, primero que todo, porque está haciendo el daño. El que está obrando en Dios está confiando en Dios, teniendo fe en Dios y esperanza en Dios, por lo tanto no está pensando en el problema, pero Dios también permite que ocurran los problemas. Pero ya la actitud que uno tome, ignorar el problema, trasladar el problema, generar otro problema, es la falta de maduración espiritual, de asumir con esa conciencia el compromiso, la responsabilidad frente al acto que determina el daño, que viene desde el mismo corazón, como decía Jesús. El pecado es desde que se siente en el corazón. El fornicar, el robar, el deshonrar al padre y la madre, faltar a los mandamientos. Con solo sentirlo ya hay pecado, porque es lo que sale del corazón, lo que brota por sus frutos, lo que lo declara como culpable, como pecador, como falto de interés, de compromiso, de actitud frente a Dios, de deseo de esa transformación, de cambio profundo de arrepentimiento, que es la contrición perfecta, y de la promesa de no volverlo a hacer en lo posible, pues no estamos libres de pecar frente a una adversidad y el enemigo es muy ágil y se mete por cualquier rotico y aprovecha cualquier oportunidad de una mera distensión humana, que es normal tener una ira, una rabia, un dolor, y él se mete por ahí para empezar a disuadir y a enfrentarte contra el hermano, a comparar. Esa es una estrategia del enemigo, una estratagema, una forma de distraer, porque lo pone a rivalizar contra el otro, a comparar contra el otro, a juzgar al otro, y ahí es donde se peca. Si uno asume como que es único, amado por Dios, distinto a los demás, pero que todos somos un órgano completo, miles de millones de seres, y en todos ha obrado, obra y obrará Dios, de generación en generación. Nosotros no podemos seguir de generación en degeneración replicando lo mismo en una falsa tradición, que porque a mí me la hicieron yo también la hago, la ley del talión. Se supone que ya hemos superado esa ley cuando Jesús vino a darle plenitud a la ley. Es amar al enemigo, es amar al adversario, es amar al que es distinto. ¿Qué nos ganamos con amar el que es cercano, con el que es similar y con el que es mi propia versión? Nos estamos amando a nosotros mismos, es idolatría. Uno no tiene que comparar su versión de vida, su imagen, porque todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios, no tiene que estarla sometiendo a juicio, ni a comparación, mucho menos a condenación frente a otro. Estamos para dar gloria a Dios. Ahí estarán las instituciones, ahí estarán los grupos, ahí estarán las personas. Pero en ese orden de prioridades, Dios primero, el Shema, que meditamos ayer en la palabra de Dios. Entonces esa es la verdadera oración, en la acción. Poner por obras esos sentimientos santos, esos pensamientos santos y esos accionamientos santos. Obras, hechos y acciones que se reflejen, que digan de sí mismo, que den testimonio, aquí o allá, ahora o después, a este o al otro, quizá no nos toque. Son frutos que se verán algún día. Hay que sembrar y hay que regar todos los días y hay que avanzar día a día. Eso es lo que en síntesis podría hacerse sin transgredir la palabra de Dios en lo escrito, que Jesús se vale de esta metáfora, de esta comparación, de esta parábola. Es algo imaginado por él en su santa maestría, sabiduría y sacerdocio, porque ahí está hablando en sí mismo, él es el sacrificio, él en sí mismo es el cordero.
Él en sí mismo es la salvación. Seres amados, sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente, muy agradecidos. Hasta pronto.